Bueno, pues mi trabajo va a ser sobre el periodo precámbrico, el cual es, digamos, no es una etapa como así, pero es el primer periodo de todos. Aquí estaría el índice sobre todo lo que voy a hablar. Vamos a empezar con la introducción y vamos a dejar una serie de cosas claras para poder entender el resto del trabajo. Luego vamos a hablar sobre la famosa explosión del Big Bang y vamos a hablar sobre el eh, protoplaneta que la causó. Luego vamos a hablar sobre las escalas, donde se encuentra las escalas geológicas, donde se encuentra este periodo. Luego empezamos a hablar sobre la introducción de los seres vivos en el final de esta etapa. Luego, luego hablaremos de las placas tectónicas, explicaremos un poco este tema relacionado con la geología y cómo empieza a haber diversidad de distintos movimientos. Luego está el eón proterozoico, que es el último eón del supereón, que es el precámbrico. Luego hablaremos de lo que pasaría después del precámbrico, unas cuantas etapas. Luego también de los cambios más importantes y por último terminaremos con la bibliografía. Empezamos con la introducción. Bien, pues debemos tener que la forma que en este periodo se empieza a formar la Tierra, o sea, empieza a haber un inicio de formación de la Tierra y este periodo a partir de ahora empieza hace 4.500 millones de años, o sea, entre 4.500 millones de años y 544 millones de años, que no es poco. Luego, también tenemos que tener claro que no hay vida en el inicio del precámbrico, o sea, ni animales, ni plantas, y ni siquiera células. Y también tenemos que tener en cuenta que la Tierra consta de una total bola de fuego, que no había nada de agua, ni atmósfera, ni capa de ozono, ni nada. Ahora voy a hablar de la explosión del Big Bang. Y el nombre de TEA, que está en el título, tiene relación con un protoplaneta el cual impacta contra nosotros junto con otros millones de meteoritos, los cuales portaban distintas sustancias químicas, como puede ser el agua, entre muchísimos otros, que consiguen enfriar la lava de la Tierra, que era una total bola de fuego, formando así una corteza. Luego, una teoría sobre la formación de la Luna es que al impactar el protoplaneta contra la Tierra se desprende un trozo, un segmento de la Tierra del cual más tarde se convierte en la actual Luna. Luego, el nombre de Tea se dice que está relacionado con la diosa Tea, que ahí tenemos la foto, que es la diosa de la Luna, la cual recibe el mismo nombre. Ahora voy a adentrarme más en lo que viene siendo geología y biología, empezando por las escalas geológicas. Entonces, dentro de la escala geológica nos encontramos en el supereón precámbrico, que un supereón es como una división de la escala, y luego es la etapa más larga de la historia, o sea, el precámbrico, de la Tierra, que dura aproximadamente durante 8 millones de años, que abarca aproximadamente el 88% de la vida de la Tierra. 8 millones de años no es poco. Entonces, este supereón se divide otra vez en tres eones, que es el adeico, el arcaico y acaba en el eón proterozoico. Se sabe muy poco de este periodo, ya que las rocas no nos pueden dar una información muy fiable debido a los ciclos orogénicos
y muchas otras causas que se van a ir dando en el resto del trabajo de la presentación. Los seres vivos. Ahora vamos a hablar de la biología. Luego, en el precámbrico se empezaban a presenciar las cianobacterias, que son unas algas azules microscópicas que formaban los estromatolitos, que tienen un parecido a unas rocas y que gracias a estas algas se pudieron dar lugar a la litosfera, la hidrosfera y la atmósfera. ¿Por qué gracias a estas algas que son microscópicas pueden llegar a ayudar a la formación de litosfera, hidrosfera y atmósfera? Pues esto es debido a que los estromatolitos se alimentaban por fotosíntesis, expulsando así oxígeno en muchísima cantidad. Entonces, este oxígeno junto a la radiación solar se forma, o sea, en contacto con la radiación solar, dando lugar así a la capa de ozono, la cual nos protege de la radiación solar. Entonces, en resumen, en la etapa precámbrica, etapa entre comillas, empezaron a aparecer cianobacterias que se juntaban en estromatolitos que a partir de la fotosíntesis expulsaban oxígeno, ayudando a la formación de la litosfera, la hidrosfera y la atmósfera, además de formando la capa de ozono, la cual más adelante, o creo que ahora, vamos a hablar de ella. Ahora voy a hablar de las placas tectónicas, geología otra vez. El punto 5. Y tenemos que después de la capa de ozono, después de la formación de la capa de ozono, gracias a las cianobacterias, el clima cambia y las placas tectónicas se juntan, uniendo así todos los continentes en uno solo. Además de que esto es muy interesante porque he leído, mientras estaba haciendo este trabajo, que, que no solo había, no solo los continentes no solo se juntaron en uno solo, Pangea, sino que se juntaron en varios, en muchísimos distintos antes de Pangea y se fueron moviendo hasta formar, como la conocemos, Pangea. Y esto es muy interesante porque no nos lo habían dado en el instituto ni nada y me parecía bien nombrarlo. Luego empiezan a aparecer nuevas temperaturas, veranos e inviernos, que da lugar a veranos e inviernos, e incluso épocas glaciales, que esto tiene una relación con lo siguiente. Durante el periodo criogénico hubo una glaciación que cubrió la Tierra de más de 3 kilómetros de nieve de espesor. Aquí tenemos que tener en cuenta que la Tierra era una bola de fuego. O sea, aunque tenía lo que viene siendo hidrosfera, litosfera y atmósfera, por dentro, y actualmente sigue siendo una bola de fuego, lo que pasa es que tiene un efecto frente a esta glaciación que cubre la Tierra. Pues, aunque la Tierra seguía siendo lava por dentro, como acabo de decir, causando así nuevos volcanes y derritiendo el hielo, es decir, la lava es como que no soporta la presión y sale hacia afuera, formando así volcanes. ¿Qué pasa con estos volcanes? Que sale la lava y derrite el hielo. El hielo, al derretirse, como es agua, pues suelta oxígeno. Suelta oxígeno que junto con el oxígeno de las cianobacterias y el oxígeno de los glaciales vamos a formar unas cantidades inmensas de oxígeno. Ahora vamos a hablar del último eón, del supereón precámbrico, que es el eón proterozoico. Entonces, la Tierra empieza a estabilizarse en la corteza y atmósfera debido al oxígeno y entre muchos otros compuestos. Luego, el oxígeno y el nitrógeno se encuentran en una gran cantidad en el exterior y la Tierra, al estar estable, sin volcanes ni terremotos, con el aire más limpio, entonces empieza a albergar vida, como la conocemos ahora.
Al principio era vida microscópica, o sea, podemos decir que era una célula, la cual va evolucionando, aunque no se sabe bien ni cuándo ni cómo. Lo único seguro es que apareció una célula que que se reprodujo dando lugar a la diversidad de especies actual. Luego, se han hallado fósiles del Precámbrico, pero al ser de tamaño tan pequeño que son gusanos o bichitos así pequeñitos y blandos, de cuerpo blando, no dejaban marcas al morir. Esto, lo de dejar marcas al morir, por ejemplo, los fósiles de los dinosaurios, los huesos, o sea, los fósiles no son hueso, o sea, tal como conocemos el hueso, sino que el hueso se hace polvo, pero deja como una especie de molde. Entonces, ese molde se va rellenando con los sales minerales de la tierra, con los sales minerales, distintos rocas y tal, y da lugar a lo que conocemos como fósil. O sea, que es algo muy interesante que he leído haciendo este proyecto, este trabajo, y que tiene muchísimo sentido esto de que al ser de tamaño pequeño no ha podido como formar un molde para que las sales minerales puedan entrar a rellenarlo y así tener un fósil. Entonces, me parece interesante. Ahora, ahora como hemos terminado con el precámbrico, o sea, hemos hablado del último eón y vamos a explicar lo que pasa después del precámbrico, que son un par de etapas de nada. Entonces, después del precámbrico, ¿qué pasa? Que empieza el eón fanerozoico y se divide en varias eras. En la era paleozoica, donde se encuentran los peces, los anfibios y los reptiles, y esto en relación con las cianobacterias, puede ser que las primeras células se hayan formado en el agua, multiplicándose en millones, dando lugar así a peces. Peces que luego se convertirán en anfibios y reptiles y así evolucionando. Luego la era mesozoica, donde albergarán los dinosaurios. Y por último, en el eón fanerozoico se encontrará la era cenozoica, la cual los mamíferos cubrirán la Tierra, o sea, llenarán la Tierra. Y por último, tenemos los cambios más importantes, que esto sería como una especie de resumen de todo el proyecto, pero muy breve, em, y vamos a ello. Entonces, tenemos que en esta época se formó la hidrosfera, así como la propia atmósfera, entre muchos otros. Surgieron los primeros núcleos continentales a los que se les dio el nombre de cratones. Luego albergó una gran glaciación, se produjeron periodos glaciales que se fueron alternando con otros de carácter desértico, llamémoslo así, de carácter desértico, aunque yo creo que estaría mal dicho así, pero no encuentro otra expresión. Y este periodo es significativo por el hecho de que actualmente ocupa el 88% de la historia de la Tierra. Como antes hemos mencionado, 8 millones de años, que no es poco, la verdad. Y por último tengo aquí la bibliografía, la cual no he podido hacer que se puedan clicar en los enlaces y entrar directamente a la página, por lo que si quieres los enlaces me los puedes pedir y te los puedo enviar sin ningún problema. Y hasta aquí finalizaría el trabajo.